Hola, vamos a comenzar con el problema número 1. Los voy a ir leyendo y explicando la redacción. Se tiene un anillo de sección recta circular uniforme con un diámetro interno de 15 centímetros y un diámetro externo de 20 centímetros. Anillo de sección recta circular uniforme. Aquí está, es una sección recta como esta, circular y uniforme. Así es. Con un diámetro interno, dice, de 15 centímetros y un diámetro externo de 20. Aquí está el diámetro interno, 15 centímetros, es esta parte de aquí a aquí, y el diámetro externo de 20 centímetros. El anillo está construido de material llamado acero laminado en frío y se devana sobre él una bobina de 1200 vueltas. Este es el circuito, muchachos. Núcleo del material, acero laminado en frío, y tiene una bobina de 1200 vueltas. N es 1200 vueltas. Hay tres preguntas. La primera es: ¿qué flujo producirá en el anillo una corriente de 1 ampere en la bobina? El segundo es: ¿qué corriente se requiere en la bobina para establecer un flujo de 70,000 líneas en el anillo? Y el tercer pregunta es: ¿cuál es el flujo máximo que puede circular por el toroide cuando éste está saturado? Entonces vamos a comenzar a resolver el problema. Este es el diagrama esquemático. La corriente en la bobina. La bobina tiene n vueltas. ¿Cuántas vueltas son de la bobina? Son 1200 vueltas. Entonces lo voy a poner aquí como los datos. Los datos que tengo del problema son n igual a 1200 vueltas. Y el otro dato que tengo es que el núcleo se llama acero laminado en frío. ¿Y por qué necesito saber eso? Para tener la curva adecuada. Debo de tener la curva del acero laminado en frío. Tengo las distancias. Ya dijimos que el diámetro interno, lo voy a volver a poner aquí en verde, es 15 centímetros, este diámetro interno, y el diámetro externo son 20 centímetros. De aquí a aquí hay 20 centímetros. Hay tres preguntas, muchachos. La primera, el inciso A, es: ¿qué flujo va a producir en el anillo una corriente de 1 ampere en la bobina? Es decir, si la corriente es de 1 ampere en la bobina, ¿cuánto flujo va a andar circulando por el anillo? Esa es la primera pregunta. El inciso número B es: ¿qué corriente? Está pidiendo la corriente que se requiere en la bobina para establecer un flujo. Ya me dan el dato de 70,000 líneas en el anillo. Aquí va a haber un flujo y yo quiero que sea 70,000 líneas. ¿Qué corriente necesito aplicar a la bobina? Y el tercer inciso es que me digan cuál es el flujo máximo en el toroide. Recuerden que todos los núcleos ferromagnéticos son completamente saturables, se saturan, entonces tienen un límite de capacidad de flujo a través de ellos. En el inciso C vamos a determinar la cantidad de flujo máxima a través del anillo. Voy a iniciar con el inciso A. El inciso A dice: ¿qué flujo producirá en el anillo una corriente de 1 ampere en la bobina? Este anillo también es un toroide. El nombre técnico es toroide, pero también se le conoce como dona. En la cuestión técnica, en el lenguaje técnico, es una dona, y las donas sirven para medir corrientes. Más adelante vamos a ver de qué manera esta dona puede medir corrientes. Por ejemplo, en los amperímetros de gancho se usa mucho. ¿Cómo se resuelve el problema, muchachos? Lo primero que tienen que hacer siempre es convertir el circuito magnético a un circuito análogo eléctrico. ¿Cómo lo van a hacer? La bobina la vamos a representar como una fuente de fuerza magnetomotriz. Aquí está, con su salida de flujo y su retorno de flujo. Y la trayectoria magnética, en este caso el anillo, el toroide, lo vamos a representar con reluctancias. Acuérdense que las reluctancias, la cantidad de ellas dependen de tres cosas.
Si hay cambio de material, es decir, de mu, si hay un cambio de área o si hay un nodo donde se divida el flujo. No hay cambio de material porque el acero es acero laminado en frío en todo el circuito. No hay cambio de área tampoco, porque el área es una sección recta circular uniforme. Así se las expliqué, es un área circular uniforme. Y tampoco hay un nodo donde se divida el flujo, porque el flujo pues está dando vueltas por el toroide. ¿Cuántas reluctancias tiene el circuito? Solamente una reluctancia. Y va a ser la reluctancia, le voy a poner H, la reluctancia del hierro. Y aquí se va a establecer el flujo magnético. La ecuación de este circuito es fuente de fuerza magnetomotriz, que es la elevación, es igual a la suma de las caídas. ¿Cuántas caídas tenemos? Solamente una, que es la caída más menos en el hierro. Entonces, menos más la elevación igual a la caída en el hierro. Fuente de fuerza magnetomotriz igual a la caída en el hierro. N por I, que así se calcula la fuente de fuerza magnetomotriz, igual a la H del hierro por la longitud media del hierro. Y aquí despejo la H del hierro, que sería NI sobre la longitud media del hierro. Esta es la ecuación de la intensidad de campo magnético que ya habíamos visto, que solamente la podemos calcular de esta manera cuando en el circuito exista una reluctancia. Cuando hay dos o más, pues ya no va a ser de una manera tan fácil. ¿Qué sigue? ¿Tenemos las vueltas? Sí, sí las tenemos, 1200. Tenemos la corriente también, porque el dato es 1 ampere. Hay que sacar la longitud media del hierro. Vamos a determinarla. Vamos a determinar el diámetro medio para calcular la longitud media. La longitud media que está en verde se determinó con los puntos medios, es decir, punto medio, y toda la circunferencia en verde es la longitud media. Entonces, esa longitud media se calcula como el pi por el diámetro medio. Y el diámetro medio, que lo voy a poner en rojo para que se distinga, este sería de punto medio a punto medio, sería el diámetro medio. Ese diámetro medio se calcula como el diámetro exterior D más el diámetro interior D entre 2. Sería 20 más 15, 35 entre 2, 17.5 centímetros o 0.175 metros, ese diámetro medio. Entonces la longitud media sería pi por 0.175 metros. Esto es igual a 0.5497 metros. Regresando a la ecuación de H, entonces H del hierro sería igual a N, que son 1200 vueltas, por la corriente, que es 1 ampere, entre la longitud media que dijimos que fue de 0.5497 metros. Esto es igual a una H de 2182.69 lens. Cuando trabajen H, intensidad de campo magnético, no es necesario que pongan los decimales. Redondeen el número porque el H es un valor alto, entonces las decimales pues no representan una diferencia significativa en los resultados. Entonces tomen el valor de los números enteros, sin decimales. Entonces, para este caso, en este circuito, cuando yo le aplico una corriente de 1 ampere en la bobina, a una vuelta de 1200 vueltas en el circuito se establece un H de 2182. Con esa H vamos a ver qué flujo se produce. Y acuérdense que para eso tenemos que apoyarnos en la curva de emanación. La curva de emanación, que es una curva de la B del hierro contra la H del hierro. Entonces, esa curva fue la que les encargué que descargaran. Es una curva de mu. Y ustedes van a ir a la curva, van a buscar
2182 lens, van a subir, van a hacer la intersección con la permeabilidad, con la curva de permeabilidad, y van a sacar el valor de la B del hierro correspondiente a ese valor de intensidad de campo magnético. Bueno, estamos buscando un H de 2182 lens. Recuerden que para resolver el problema es de manera gráfica, pero yo les dejé una tabulación que les sirve para referenciar dónde van a buscar el resultado. No es válida que esta tabulación me la entreguen en el examen porque no se las voy a valer, pero yo se las dejo para que referencien en qué rangos de valores van a encontrar el resultado. Por ejemplo, la H que estamos buscando es una H de 2182 lens. Si esta H estuviera aquí en la tabulación así tal cual, pues no necesitan hacer nada gráfico, me van a dar resultado, pero va a ser muy difícil que coincida un resultado del problema con los valores de esta tabulación. Vamos a buscar la H de 2182. Le damos para abajo. No hay 2182. Yo estoy buscando 2182. Tengo una de 2062 y tengo una de 2400. Quiere decir que la B que yo ando buscando, muchachos, debe estar entre 1.33 y 1.35. Esos son los rangos en los que yo espero tener la B. Entonces, con ese dato, pues ustedes ya deben de saber que la B debe ser mayor que 1.33 y menor que 1.35. Ahora, ¿cuál gráfica van a usar? Tienen tres diferentes resoluciones. La primera resolución es una H que va hasta 425. Pues esta no da. La siguiente es una que va a 1800. Pues tampoco da. Tengo que usar la completa, la que va a 17000. Y ahí tengo que buscar 2183 lens. Hago zoom en la gráfica y pongo la mitad, pues no tiene líneas de división más precisas. Las líneas son con resolución de 1000. Entonces aquí está la mitad y aquí debe haber 4 y otras 4 para acá. Entonces aquí son 2500, yo ando buscando 2183. Entonces debe estar entre estos dos puntos, más o menos por aquí. Hay que subir y hacer una línea completamente recta para tener el resultado correcto. Aquí está, muchachos, subo, trazo la línea recta, llego a la intersección y busco el valor de B. Recuerden que esto es la B. Aquí tengo que tener mucho cuidado y ver dónde dividir para sacar el valor más o menos exacto. Aquí sería 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces la B que yo estoy buscando es 1.34. Y si recuerdan, el valor era entre 1.33 y 1.35. En este caso quedó 1.34. Es el valor que me da la curva. El día del examen, ustedes me van a tener que hacer esta intersección en una curva que esté ya impresa en hoja de máquina. Van a subir, van a hacer esto y me la van a entregar. ¿Por qué es importante usar la tabulación? Porque yo ya sé que B estaba entre 1.33 y 1.35. O sea, el valor de B era mayor que 1.33 y menor que 1.35. Si ustedes no tienen esta referencia y por algún motivo la curva se les va chueca, lo voy a poner en verde. Imagínense que trazan una línea recta, pero se les va chueca. Pues salirse chueca, se van a salir completamente de rango. Entonces es importante tener la referencia con la tabulación. Entonces ya tenemos de la gráfica la B, que es 1.34 Tesla. Es decir, aquí fue 1.34 teslas. Con esa B vamos a encontrar el flujo, porque recuerden que B es igual al flujo del hierro
sobre el área del hierro. Y para sacar el flujo, que es lo que me pide el inciso, ya tengo la B del hierro, pero me falta multiplicarla por el área del hierro. Recuerden que el área del hierro es un área de sección recta circular uniforme, como la que aquí estoy pintando en amarillo. Es recta circular uniforme. Entonces, para sacar esa área, muchachos, así, el área es pi por radio al cuadrado o pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Cuál es el radio? Voy a usar el diámetro. Este diámetro aquí interno, ese diámetro es de 2.5 centímetros o 0.025 metros. Me van a decir por qué. Bueno, voy a volver a dibujar el círculo, el toroide. Aquí está el toroide. Está más o menos así. Esta distancia que voy a poner aquí en azul son los 15 centímetros del diámetro interno. ¿Cuánto hay de aquí a aquí? 2.5 centímetros. ¿Y cuánto hay de aquí a acá? 2.5 centímetros. Porque 15 más 2.5 y más 2.5 me da el diámetro externo, que son los 20 centímetros. Entonces, yo lo que estoy buscando, muchachos, lo voy a poner aquí sombreado con amarillo, es este diámetro, porque es una sección recta circular uniforme, así. Ese diámetro son, otra vez en amarillo, 2.5 centímetros. Para obtener el flujo es multiplicar la densidad de flujo, 1.34 Weber sobre metro cuadrado, por el área. En metros cuadrados se van los metros cuadrados y el flujo va a ser igual a... Entonces el flujo, el resultado es de 0.0006566 Webers. Pero recuerden que el flujo lo vamos a expresar en líneas en el resultado. Entonces un Weber equivale a 1 por 10 a la 8 líneas. Entonces si yo multiplico este valor de Webers por 10 a la 8, el resultado será de 65.660 líneas. Quiere decir que cuando en este circuito, en este toroide, circule una corriente de 1 ampere en la bobina, se establecerá un flujo equivalente a 65.660 líneas. Para resolver el inciso B, partimos de que es el mismo circuito análogo eléctrico, la misma ecuación de H del hierro igual a NI sobre LM. Ahora la pregunta en el inciso B es: ¿qué corriente se requiere en la bobina para establecer 70.000 líneas de flujo? Y como ya sabemos que con 1 ampere se establecieron 65.500 líneas de flujo, pues de antemano, por sentido común, la respuesta en el inciso B debe ser mayor a 1 ampere. Porque con 1 ampere se establece 65.500, para establecer 5.000 líneas de flujo más, pues debe ser más de 1 ampere. Y aquí es donde vamos a ver que el comportamiento no es lineal, porque si fuera lineal, con 1 ampere se establecerían 65.500 líneas, y con 2 amperes, por ejemplo, sería el doble, 130.000 líneas, y no lo es así. Entonces ahora tenemos el flujo. Con el flujo del hierro sacamos la densidad de flujo dividiendo el flujo sobre el área del hierro, que ya la tenemos. Esto es igual a 7 por 10 a la menos 4 Webers, convirtiendo los Webers de líneas convirtiendo el flujo de líneas a Webers, con la relación de que un Weber es 1 por 10 a la 8 líneas. Lo divido entre el área, que ya la habíamos calculado previamente, y eso me da una BHD. El resultado es una BHD 1.4285 teslas, Weber sobre metro cuadrado. Nuevamente voy a la gráfica de B contra H. Esta es la curva de permeabilidad y busco una B de 1.4285. La B del hierro
1.4285. Voy a la curva, hago la intersección y encuentro el valor de H del hierro. Nuevamente nos vamos a basar en la tabulación que yo les di, que tienen impresa de Excel, y las curvas que tienen impresas de Excel. Entonces vamos a ver esa tabulación primero y luego a resolver el problema con la curva correspondiente. Esta es la tabulación que no deben de entregar. Nuevamente se los repito, no la deben de entregar. Es solamente para que ustedes la tengan como referencia y que sepan el resultado, en qué rango de valores lo van a tener. Si ustedes van y buscan 1.4285 en la B, este es B contra H. Empezamos a bajar. Vamos a buscar 1.4285. Fíjense que hay 1.4226. Es algo muy cercano a lo que andamos buscando. Entonces, la H que nosotros vamos a andar teniendo es una muy cercana a 4124 lens. Ahora, ¿qué van a hacer? Pues se van a ir a la curva correspondiente. 1.4285 es lo que estamos buscando. Esta primer tabla no tiene una resolución adecuada porque llega hasta 1.2 la B. La segunda tampoco, porque no pasa de 1.3 la B. Entonces tenemos que irnos de nuevo a la curva completa, la que habíamos utilizado. Aquí ya borro lo que habíamos utilizado. Tengo una nueva gráfica. Voy y busco 1.4285 y hago la intersección. Vamos a ver. Con mucha cautela hacen la intersección, buscan la B de 1.4285, casi 1.43, hacen las divisiones que requieran en la gráfica y luego hacen el trazo. Ya con la gráfica completa hacen la intersección y luego vienen y buscan cuál es la H. Yo aquí la H que tengo es una H aproximadamente de 4200 lens. Entonces con esa H voy a resolver el problema. Entonces 4200 lens, la H del hierro, 4200 lens, con esa H multiplicada por la longitud dividida entre las vueltas voy a tener la corriente. Si despejo la corriente de la ecuación de esta que está acá, sería igual a H del hierro por la longitud media del hierro entre el número de vueltas. 4200 lens son ampere vuelta sobre metro por la longitud media que ya la habíamos calculado. Chequen ahí el dato que tienen. 0.5497 metros entre el número de vueltas de la bobina, que son 1200 vueltas. Entonces se van a ir las vueltas con las vueltas, los metros con los metros, y me van a quedar amperes. El resultado es que la corriente en la bobina es de 1.92 amperes. Aquí se demuestra que el comportamiento no es lineal. Con 1 ampere se tenían 65,000 líneas de flujo. Con el doble de corriente solamente se incrementó en 4.500 líneas de flujo más. Finalmente, el último inciso es el inciso C. ¿Cuál es el flujo máximo que puede pasar por el circuito? ¿Por qué este inciso? En ocasiones yo les ponía problemas en donde les decía, a ver muchachos, quiero que me digan, por ejemplo, qué corriente se requiere para establecer 90,000 líneas de flujo en el circuito. Entonces ustedes hacían el procedimiento y se daban cuenta que la B superaba los 2 teslas. Entonces no era posible que el circuito pudiera soportar esa cantidad de flujo. Entonces se quedaban incompletos. ¿Cómo saco el flujo máximo en el circuito? Con la densidad de flujo máxima. ¿Cuál es la densidad de flujo máxima? Pues la que tengo en la curva. Vamos a revisar. Es 1.6758. Esa es la densidad de flujo máxima en este circuito. Recuerden que la densidad de flujo máxima en los ferromagnéticos no debe de sobrepasar los 2 teslas. Con esa densidad de flujo máximo de unos 67,58 teslas,
pues voy a sacar el flujo máximo. El flujo máximo es la B por el área, y el área ya la teníamos. Entonces el resultado es 8.21 por 10 a la menos 4 Webers, y convirtiéndolo a líneas por 1 por 10 a la 8, acuérdense, un Weber es 1 por 10 a la 8 líneas. Esto me da 82.114 líneas. Quiere decir que el máximo flujo que puede pasar por este anillo son 82.114 líneas. Si yo les hubiera dicho que me calcularan la corriente para que pasaran 90.000 líneas, pues simplemente no iban a poder determinarlo. Con esto resolvemos el primer problema, los 3 incisos. Quiero que los vuelvan a repasar, de preferencia que lo vuelvan a hacer, y si hay dudas lo vemos en la siguiente sesión de clase.